Si alguien reconoce que estuvo buscando la unidad durante tantos años, fue el pastor Alfonso. De hecho, este es el motivo del Consejo Pastoral de Occidente: buscar la unidad y buscar el bien común de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando llegaba con él y decía: oye, ¿sabes que se murió fulano? Me decía: ya se graduó. Y bueno, pues ahora le tocó graduarse con honores al pastor Alfonso. Y bueno, le pedía a mi pastora que nos diera una palabra en este día de agradecimiento por la vida del pastor Alfonso, por lo que Dios ha hecho a través de él y a través de su familia y de cada uno de ellos. Entonces quiero pedirle a Malicún que si puede pasar y darnos una palabra. Amén. Aleluya. Dios es bueno siempre, todo el tiempo ha sido bueno. Aunque a veces no entendamos cómo mueve sus fichas, pero al final sabemos que los que amamos a Dios, todo coopera para bien. Amén. Buenos días. Dice que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda. Y sé que es plan de Dios. Es muy duro para la familia, para sus hijos espirituales. Y para mí, que fue el amor de mi vida. Teníamos 52 años, 3 meses y 17 días de conocernos cuando él partió. Es difícil, pero como dice mi hijo, Dios es soberano. Y dice la Escritura que Él no hará nada sin que se lo revele a sus hijos los profetas. Gracias. Y si mi esposo tenía un llamado, más que pastor, era un apóstol y profeta. Y yo sabía que él desde hace 2 años estaba diciendo que pronto se iba, pero en octubre le dijo a mi hijo espiritual Baltasar que se iba, que el padre le había dicho que había llegado su tiempo. Y les dijo a mis hijas, y yo era muy fuerte. Yo siempre le dije: no te vayas a ir, hijo, porque me muero. Eres mi vida, eres mi todo, y no sé vivir sin ti. Un día antes lo tomé de la mano. Estábamos recostados en la cama. Y le dije: ¿cómo te sientes, hijo? Y volteé y me dijo: bien. Me apretó la mano y volteé y me dijo: te amo. Yo quiero decirles a los matrimonios: disfruten su marido. Mujeres, consientan a su marido. Maridos, no se callen tanto por no tener problemas. Hablen. Tenemos al Espíritu Santo con sus frutos que podemos manifestarlos en amor y el desacuerdo, en unidad y amor. Este año la palabra que Dios nos había dado a mi esposo y a mí era que el fuego del Espíritu Santo se iba a mover de una manera como nunca antes, sobrenaturalmente, para conseguir la unidad en la iglesia de Jesucristo. Pero no podemos dar de gracia lo que no hemos recibido de gracia. Pastores, ministros, si en tu casa no hay la unidad, el amor y el fuego del Espíritu Santo que encienda todo lo que tú haces, no vas a poder ver lo que Dios tiene programado para tu vida. Cuando
hicimos la acción de gracias para mi esposo, en misericordia y gracia. Cuando me dijo mi hijo, mamá, vamos a hacer un video para la familia y un video para el ministerio. Y cuando yo empecé a ver, no nada más en la familia, sino en el ministerio, pero cuando yo empecé a ver todas las fotografías que estuve mandando, veía a mi esposo con sus hijos chiquitos en la alberca, jugando, después con los nietos, entregó a todos sus hijos, los casó, los empujó en el ministerio. Dice la Escritura que no hay mayor gozo que saber que tus hijos andan en la verdad. Y gracias a Dios, mis hijos andan en la verdad. Yo sé que a veces es difícil. Recuerdo que cuando Alfonso y Liliana tenían 13 años, éramos pastores y se sentaban en una palmera mero adelante y empezaban a limpiar las hojitas. Y esto lo estoy diciendo por si tu hijo, si tú eres un ministro y tu hijo no está ni en el camino, sino anda en otro camino, quiero animarte a que Dios no miente, a que es verdad. Y me acuerdo que leía y sobaban las hojitas y me acuerdo que les dije, ¿cómo puede ser posible que están enfrente, son mis hijos, estamos en la iglesia y ustedes están jugando con las hojitas? Todo el mundo los está viendo. ¿Qué va a decir la gente? Eso no me importa. En ese tiempo sí, pero no te debe de importar. Porque Dios es fiel para darte el fin que esperas y lo que Dios dijo, eso es. Y yo siempre dije que yo y mi casa serviremos a Jehová y mi marido también. Y así es. Y recuerdo que le dije a Dios, ¿qué voy a hacer? Y entonces hablé y les dije, a ver, gracias a Dios yo nací en una doctrina de la gracia. No todas las doctrinas que se predican son de la gracia, desgraciadamente. Somos salvos por gracia y por medio de la fe. Pero la Escritura dice que no seamos ni fríos, que prefiere que seamos fríos o calientes, porque en medio nos vomita. Y el predicar la gracia y las obras es abominación para Dios y vomita. Quiero saber si hay un solo hijo de Dios que no hagamos eso. Desgraciadamente lo hacemos. Por su misericordia Él nos sigue amando, dando, cuidando. Pero cuando yo vine con mis hijos, que crecí en un evangelio de la gracia, de la fe, de la justicia y del amor, y les dije, amores, a ver, ¿qué se les hace correcto que estén así, distraídos en la predicación, mero enfrente? Y mi hijo y mi hija dijeron, somos salvos por gracia por medio de la fe. Dije, sí, es verdad. Me acuerdo que me quedé callada y le dije, Dios, ¿qué hago? ¿Tienen razón? Y me dijo, ¿los enseñaste a cepillarse los dientes? Sí. ¿Los enseñaste a comer, a tender su cama, a llevar los trastes sucios y la ropa sucia a su lugar? Sí. Igual tienes que enseñarlos en mi palabra. Mínimo, diles que lean un proverbio diario y que tienen que leer la Biblia y estar escuchando la palabra de Dios. Se los dije y no me apuré mucho, porque la fe es la certeza y convicción de lo que espero y no veo. Cuando mis hijos estaban en la preparatoria, me dijeron, ¿podemos ir a una disco? En la escuela van a hacer una disco y todos mis compañeros van a ir. Díganle a su papá, porque la autoridad en la cabeza era él. Y cuando vinieron, le dijo, ¿podemos ir, papi, a la disco? Volteó y les dijo, ¿te edifica? Porque si te edifica, claro que sí, ve. No, papá, sabes que no me edifica. Entonces no preguntes. Ese era mi marido. En casa y afuera era el mismo. Y la niña lloró y dijo, ¿por qué me haces esto? Mejor dime que no me quieres dejar ir. No, yo sí te doy permiso, pero tú decides. Si te edifica, ve. Y si no te edifica, no vengas. No vayas. Y cuando estaba buscando las fotos, estuve viendo que
Me mandaron los hijos videos donde la niña le daba a mi nieta primera, le daba un refresco y un montón de fotografías, siempre jugando con sus nietos, haciéndoles palomitas, cocinándoles. Mis hijos le decían, abuelito, ¿por qué no pones un restaurante? Porque cocinas tan rico. Y decía, para mi cumpleaños, ¿me haces la sopa de almejas? Otro decía, ¿me haces los camarones en crema? Y así. Pero a lo que voy es que esa es la unidad. Debemos de vivir en casa la gracia, la fe, la justicia y el amor. Cuando yo daba gracias, hubo un hermano que estuvo sentado a mi lado. Y yo veía que veía las fotografías y lloraba y lloraba. Al terminar me dijo, un pastor, Marique, nunca he tenido una familia. Aunque he tenido 3 esposas, tengo hijos, pero no tengo a nadie. Me siento solo. No estoy deprimido porque Dios está conmigo, pero añoro una familia. Y quiero decirles que disfruten su esposo, disfruten sus hijas, dejen las tonterías. Las últimas frases de mi esposo, que también fue mía, es: ¿quieres ser feliz o quieres tener la razón? Él y yo decidimos ser feliz, aunque no tuviéramos la razón. La vida y la muerte están en nuestra lengua y tenemos que decidir escoger vida. Yo quiero dar gracias a mi Padre Celestial porque desde antes de la fundación de los siglos nos llamó, nos predestinó para ser hijos. Y dice que nos capacitó, nos hizo Señor, nos hizo reyes y nos hizo sacerdotes para nuestra propia casa y consecuencia para la iglesia, para que demos de gracia lo que recibimos de gracia. Quiero dar gracias a mi Señor Jesucristo porque ese sacrificio tan inmenso que hizo por cada uno de nosotros y por todo el mundo. Pero los que ya conocemos somos parte de Jesucristo, somos parte de su cuerpo y tenemos que ir a hacer lo que Él hizo, pero necesito conocerle. Y una base es que Jesucristo, Dios nos hizo por medio de Jesucristo santificación, justificación, redención y sabiduría de Dios. Y a veces estamos pidiendo que Dios nos perdone o que nos redima, cuando nos dio un perdón eterno y una redención eterna. Necesitamos enfocarnos en esta unidad de espíritu, alma y cuerpo dentro de mí para escudriñar las escrituras y aunque sea detenerme en un solo versículo y poder vivir ese versículo. He sido santificada, te parezca o no te parezca que soy santa, santificada, apartada para Dios, y eso somos cada uno de nosotros, hagamos lo que hagamos. Hemos sido justificados. ¿Por qué queremos decir que la hermana no trajo aquello, o que este se portó así, o que mis hijos, o que yo? No tenemos derecho. Somos justos como Jesucristo fue justo, porque Él vive en nosotros y el Espíritu de Dios en nosotros produce en nosotros la buena voluntad agradable y perfecta de Dios, para que caminemos en esa justicia, en esa santidad, en esa redención. Hemos sido redimidos. Yo les animo que volvamos a los inicios, a los principios, porque estamos entrando en una temporada de avivamiento del fuego del Espíritu Santo en la unidad. Primero en mí, espíritu, alma y cuerpo unido, para poder tener una unidad en espíritu, alma y cuerpo con el Señor, lógicamente, de familia, de iglesia, y poder ser ese consejero que Dios capacitó ya para que seamos. Es tiempo de que volvamos a las sendas antiguas. Lutero predicó la gracia por medio de la fe, y se ha venido haciendo tan diluido esa enseñanza. Más de 500 años, y más o menos entre 400 y 500 años hay una transformación. Estamos en ese tiempo. Y tú y yo somos el instrumento.
Y mi marido fue para mí mi maestro, mi pastor, mi amigo, mi amante. Alguien le dije, es mi vida, fue mi vida. Me dice, la única vida es Dios. Sí, pero que en la tierra me lo dio a él. Y aún sigue siendo mi proveedor. Porque dejó provisión para mí. Amén. Y eso es por gracia, por medio de la fe. Como él decía, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Yo tuve que hacer una confesión y les animo a que ustedes lo hagan en lo particular, porque nosotros nos enlazamos con los dichos de nuestra boca y quedamos presos de ellos. Siempre le dije, amor, si yo no te me vas a ir tú, yo me voy primero y después vengo por ti. Y bromeaba y me decía, ¿por qué vienes por mí? ¿Y qué tal si me quiero casar? Una vez me dijo, caray, casi me tambaleé. Y dije, no. Y luego dije, bueno, sí. Y luego pensé, dije, pues sí, si él se queda, que se case. Y le busqué una hermanita casi de mi edad. Y luego le dije hace unos meses, amor, ya pensé, si me voy, fulanita, mis hijos, y pues una señora muy modosa, muy guapa, una intercesora preciosa. Y físicamente a mí no se me hace fea, pero es casi de mi edad. Y luego me dijo, ¿y por qué me la das a ella? Y mis hijos, ay no, mamá. Digo, ¿quedarás una joven? Digo, porque yo no me casaría. Y dice, y yo tampoco. Pero a lo que voy es que podíamos comunicarnos hasta esas bromas. Porque había una relación y una intimidad que yo quiero dejar en ustedes, que la tengan, que la disfruten si no han tenido tiempo. Para mí, mis diezmos eran para mi pastor, para mi esposo. Nosotros tenemos un pastor y les llevamos los diezmos a él, que ahora he ido con él. Es mi pastor ahora. Bueno, era mi pastor. Y el día que fui a llevarme los diezmos, después de 8 años de que está casi con una parálisis y muy dificultoso para hablar, nos dio una palabra a mi hijo y a mí. Y nos dijo, él se fue. Habló tan claro, con tanto denuedo, tan entendible. Dice, nos duele. Pero él tenía una antorcha y una misión. Y te la dejo a ti, y a ti, y a todos sus hijos, y a todos los que él enseñaba. Y Dios me dio hace unos días una palabra que voy a compartirles. Fue para mí, pero yo quisiera que ustedes la tomaran para ustedes. Porque cuando me dice a mí, no estás sola. Ayer que lo estaba pasando para compartírsela, Dios me dijo, dile a mis hijos que su iglesia, que ellos son mi iglesia, mi mujer, y no están solos, que yo estoy con ellos. Y quiero compartir una cita que decía mi esposo. Y decía él, prosigo a la meta, al supremo galardón. Y es lo que en la placa que develaron en la iglesia está ahí. Dice, trabajé más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Era una de sus preferidas. Y yo creo que Dios produce ese querer como es hacer. Dios nos, en su misericordia, en su amor, nos llevó a tantos lados, y a mi esposo y a mí no nos gustaba viajar, pero sobre todo mi esposo fue obediente siempre que Dios lo mandaba a algún lugar, y vimos el poder de Dios. Él era un evangelista, y tanto él como yo voy a apoyar a las misiones que estábamos apoyando, a los ministerios que estábamos apoyando. Y no es por galardonarnos o presumir, sino porque como nosotros no podemos ir o no queremos ir a la sierra, vamos a apoyar a lo que va a la sierra o a algún lugar tan lejano. Pero hubo lugares donde
Por ejemplo, a España yo no quise ir, pero él sí fue. Y Dios nos dio la bendición de ver la mano de Dios y su poder en tantos lugares. Cuando lo llamaron, un grupo de apóstoles de México fueron a España a liberar a la península, que por la religión del catolicismo, yo bendigo esa península por haber traído a Cristo, envuelto en un dulce de religión, pero así conoció México y este continente a Cristo. Después fue maravilloso cuando fuimos a Cuba. Yo les dije a los cubanos, si no fuera mexicana, porque estoy muy orgullosa, me haría cubana. Vimos el poder de Dios tan grande, los milagros, las señales, aquel apóstol con su red de pastores avivados con la enseñanza de la gracia y de la justicia, enseñados a reinar en vida. Y no importaba qué sucediera. La primera vez se llevó a los pastores y la segunda vez nos llevó a las pastoras. Nos puso una condición: yo pago el boleto, pero ustedes se llevan el feliz más grande que tengan, lleno de ropa, y lo van a regalar allá. Ese era el boleto de nosotros. Y no importó. Recuerdo que Lili Olaga estuvo con él en la cárcel, mi marido adentro y Lili Olaga afuera, porque lo metieron que porque nos habían robado algo del carro, pero en realidad era porque estábamos en el Evangelio y predicábamos. Primero arriba estaba el encargado de todo ese lugar, y claro que nos delataron, pero salió tan fresco y contento, porque no importa lo que estemos pasando, el galardón es mucho más grande. Cuando fuimos a Isla Margarita, la verdad yo sí quedé un poco contristada, y quiero decirles esto para que sus oraciones estén en ese lugar. Fuimos a Isla Margarita y fue una bendición. Ahí es un lugar lujoso, no hay ni hoteles, todos son departamentos, y si tú quieres ir, rentas ahí. Muy bonito, fue hermoso. El poder de Dios se movió grandemente, pero el apóstol que teníamos ahí, que conocimos, que era nuestro amigo y que le había pedido a mi marido que fuera su pastor, iba a la jungla, ¿cómo se llama? Al Amazonas, y todavía ahí desnudos, hombres y mujeres, con un pañal. Cuando una mujer decía, yo quiero a esa de esposa, y si había otros que la querían, la jalaban aunque le sacaran los brazos para que fuera su esposa. Eso está pasando en el mundo. Y a veces nosotros estamos sentados viendo tele. No tiene nada de malo, diviértete. Pero ayer le decía al Señor, ¿estaré loca? ¿O qué pasará? Porque yo estaba viendo la tele, estoy orando en lenguas y Dios me habla. Porque no somos de este mundo, estamos aquí, pero no somos de este mundo. Creí que jamás podría vivir un día sin mi marido. Ha sido difícil, muy difícil. Esta semana ha sido muy pesada para mí, fuerte. Pero cuando mis hijos han sido maravillosos, están conmigo, todos los días se quedan conmigo, unos un día, otros 2 días, y lo más maravilloso es que Dios hizo algo cuando mi marido se fue. Se desató algo en ellos que dijeron, ahora sí, a diestra y a siniestra voy a predicar el Evangelio, aunque son maestros, pastores y apóstoles. Son los dones y los llamados que Dios les dio. Porque escrito está, dice en Isaías 54:13, yo enseñaré a tus hijos y les daré abundancia de paz. Siempre fueron nuestros versículos preferidos. Y en Isaías 59:21 dice, el Espíritu de Dios que está sobre mí, y las palabras mías que yo he puesto en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Mi esposo y yo nos sentábamos en la cocina, y a veces cuando íbamos a predicar a Poncho, a Vero, a Pati, Lili,
Me decía mi esposo, oye, yo ya cuando los oigo ya ni quiero predicar, mejor me quiero sentar a oírlos. Le digo, yo igual, porque son unos maestros. Pero eso lo hizo Dios, porque si tú crees a Dios, Dios lo hace. No hay imposible para Dios. Y no tenemos por qué estar desanimados. 2 o 3 veces me ha pasado que me he desesperado, casi me vuelvo loca en la casa, llorando, me jalo casi el cabello. Y hay una voz que me dice, llegando todo pensamiento cautivo a Cristo. Y ahora resulta, yo siempre creí, mujeres, nuestros maridos nos valoran más de lo que nosotros pensamos. Yo siempre creí que era débil para mi marido. Y él habló con mis hijos y les dijo, su madre es tan fuerte como no tienen una idea. No se pueden imaginar qué fuerte es su madre. Pero el que nos fortalece, el que nos esfuerza, el que nos anima, el que nos lleva de triunfo en triunfo es nuestro Padre. Por eso hay que conocerle. Pastores, quisiera que dejaran un tiempo para que ustedes se dedicaran a meterse a la Escritura, pero para dar a su esposa, para darle a sus hijos, y va a fluir de gracia que lo hagan en el ministerio. Porque nuestra primera iglesia es nuestra casa. Por lo primero que me van a pedir cuentas es por mi esposa, como pastor. Y a mí, decía la hermana Linda, me sonaba medio fuerte. Si tu marido no está contento contigo, Dios no está contento conmigo. No es verdad, porque Dios está contento conmigo, haga lo que haga, porque me ve como a Cristo. No me ve a mí. Ve a Cristo y está bien contento con Él. Y yo soy parte de Jesucristo. Entonces, sí necesito arrepentirme de ese camino que me estaba desviando para disfrutar todo lo que Dios me dio aquí en la tierra. Y yo creo que como pastores, pues no puedo decirles mucho porque ustedes todos lo saben. ¿Sí? Pero sí les animo a que empecemos a buscar algo que Dios nos avive, la justicia, la gracia, la fe y el amor. Eso es lo que necesitamos. En este tiempo Dios me ha estado hablando mucho. Le digo, mi esposo y yo veíamos un predicador que nunca en mi vida vi a mi marido con la boca abierta. Oyendo a este hombre, lo vimos y él estaba así, con la boca abierta. Él habla de la gracia. Y no quiero decir el nombre de alguien, pero que tiene unos 2 años, yo no me gustaba, pero tiene unos 2 años que habla de la fe impresionantemente. Él hacía unos eventos muy grandes en las ciudades, pero ahora es un maestro. Hay temporadas y creo que ya no los hace o los hace muy lejanos, pero enseña sobre la fe mucho. Y en este tiempo oía yo a Joseph Prince que decía que las multitudes venían con Jesucristo porque les hablaba la gracia y el amor. Y yo estoy siendo enseñado ahorita que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la esencia es amor y gracia. Y estoy aprendiendo a ver las Escrituras de otra manera. Me mostraba Dios cuando la samaritana vino Jesús y le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y he oído quienes predican condenación. ¿Con qué derecho? Si Jesús no lo hizo. No le dijo 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido para condenarla, sino para que ella supiera que a pesar de eso la amó, porque le dijo: si bebes de esta agua no tendrás sed jamás. Y así me ha estado hablando. Estuve en una conferencia el domingo pasado donde hablaba: Dios nos corrige y al que ama
castiga y azota con vara. Cuando mis hijos tenían 7, 8 años más o menos, como 9, pues no sé qué hicieron y les di una vara que compré en la congregación y decía una escritura bíblica y les di con la vara. Y sentí fuerte a Dios que me dijo: ¿por qué les pegas? Porque dice aquí en la varita que lo corrija con vara. Religioso. Dice que lo corrija con vara. Y me dijo: Isaías 11 dice que yo corrijo con la vara de mi palabra. Está hablando de Jesús. La vara no es un palo, es la vara de la palabra. Y ese día no lloraron. Y me acuerdo que les dije: no, así, mi hijo. Y le dije: ¿qué sienten? Me dijo: pregúntales qué sienten. Y le dije: ¿qué sientes, hijo? Dijo: que me pegas porque estás grandota. ¿Y qué quisieras hacer? Si pudiera te pegaba. Y dijo la niña: Y Dios me dijo: ¿ves? La vara de golpe y la ley producen rebelión, pecado. Dejemos de predicar eso. El dueño de los corazones y las vidas es Dios. No condenemos a la gente. Dios me mostró cómo venían con Jesús, porque no importaba lo que sea. Si era un leproso no lo podías tocar, te tenías que... Él iba, lo tocaba y lo liberaba y le decía: vete en paz. Y si les decía: no peques más, no es porque no iban a recibir, porque si cometes un pecado tiene una consecuencia que te roba la gracia, te roba la manera de poder tomar lo que ya te dio Dios. Entonces yo quisiera que ustedes disfruten todo lo que Dios les dio en casa. Y quiero leer esa palabra que Dios me dio. Y algo que yo le daba gracias a Dios el otro día, le decía: Padre, tú llamaste a mi esposo como siervo, como apóstol. Tuvo el gozo de ir a muchísimos lugares, de disfrutar de tu presencia. Era un adorador que cuando él se tiraba en el suelo, los nietos venían y lo veían. Y el primer nieto que tuvimos tenía 3 años, pues ha de haber dicho: pues si mi abuelito hace eso, pues yo también. Tengo una fotografía donde está postrado mi esposo y está el niño viendo, y la otra fotografía está postrado mi esposo, así como se tiraba, y el niño de 2, 3 años tirado a un lado. Porque así aprendemos, viendo, imitando. Mi esposo, su deseo más grande era que la gente reinara en vida aquí y ahora. Y eso es, como dice Romanos 5:17, cuando recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Pero es parejito, porque si yo predico pura gracia, no la voy a recibir, porque no tengo la justicia, que es la palabra. No conozco, ¿qué voy a recibir? Si no conozco. Necesito la justicia y la gracia. La justicia y la gracia para poder reinar aquí y ahora. Y hace unos días me decía el Señor: sí, pero si no predicas el evangelio de la gracia, no me había fijado, después de 35 años de leer la Biblia, no me había fijado que hay muchísimas citas que dicen que predica el evangelio de la gracia, del regalo que no merecíamos, pero se nos dio. Porque si no predicamos la gracia, las multitudes no van a venir y no vamos a poder ser la bendición que queremos ser. Y hemos sido capacitados y predestinados para reinar aquí y ahora. Quiero terminar leyendo esta palabra que Dios me dio. Estaba con mis hijos, que tenían como 15 días que se había ido mi esposo, y salía afuera, venían los pajaritos y me dijo, puse en mi celular esto:
Y dice, me dijo, sobre mi hijo Alfonso puse una unción apostólica profeta. Le di un legado de justicia, gracia, fe, amor, dones y llamamiento que son irrevocables. Yo quisiera que no pienses que fue para Alfonso, sino para ti. Porque así me dijo Dios que la compartiera en esta reunión. He dicho que dejarán de ser dos para ser uno solo. Él ha partido conmigo, pero tú estás conmigo. Y tú podrás ver que yo he puesto esa unción sobre ti y he derramado de mis dones y mis talentos sobre ti, porque aún necesito que estés en esta tierra para deshacer toda obra del enemigo y para llevar la unción que yo he puesto sobre ti a mis hijos y a mis siervos. También sobre Alfonso le di una antorcha, la cual llevaba como un exitoso atleta, perseveraba en el caminar de mi gracia, mi justicia, mi fe y mi amor. Y también era esa antorcha ha sido pasada a ti, a tus hijos y a la casa apostólica Misericordia y Gracia. Y por ser el primer presidente del consejo pastoral, yo sé que también para todos los pastores que están en este consejo. Y yo le di una unción y un llamado como general de generales. Recuerdo que en Culiacán estuvimos con Modesi y estaba mi esposo sentado y se dirigió a él y le dijo, muchacho, hace 10 años, muchacho, tú eres un general de generales que Dios levantó para enseñar. Dice, yo le di una unción y un llamado como general de generales porque siempre fue un guerrero, nunca se cansó, siempre perseveró en mis principios, en mi palabra, y era un verdadero adorador. También esa unción está sobre ustedes, porque yo no miento ni me arrepiento y no doy un legado solamente para un hombre, sino para todo aquel que cree en mí, para todo aquel que decide perseverar en mis caminos, en mi presencia, y que decide tomar esos dones y talentos que yo he dado y estos ministerios que son irrevocables. Persevera en mis principios. Porque yo soy un padre que no miento, que capacito, que doy herramientas, principios y valores para que mi reino sea establecido donde quiera que yo estoy. Donde quiera que ustedes estén, estoy yo. Moisés ha muerto, pero he dejado a Josué, y como estuve con Josué, estaré contigo y con todo aquel que cree. Todo aquel que quiere volver a tomar esa unción de ese manto apostólico profético, ese legado que yo he dado, esa antorcha para seguir caminando adelante y llevar el fuego de mi espíritu a donde quiera que ustedes vayan. También he dicho que Casa Apostólica Profética Misericordia y Gracia y Consejo Pastoral tenían un general de generales que tenía una unción mía para guerrear, para pelear y tomar la victoria que yo les he dado. Yo no miento y esa unción de guerreros esforzados y valientes está sobre todos ustedes. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Levántate y resplandece porque yo soy tu guardador, tu cuidador, tu sanador, tu restaurador, y te he dicho que como estuve con Moisés estaré contigo. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente para poner por obra mi palabra, porque en ella solamente hay palabras de vida, de sanidad, de restauración, de liberación, y como un infinito mar fluye a través de ti. Cuando tú abres tu boca, no tengas temor, sino abre tu boca que yo la llenaré, y ríos de agua viva fluirán a través de ti. Levántate, esfuérzate y sé muy valiente para poner por obra mi palabra. En este mundo hay una sequedad infinita, una necesidad infinita. Hay hambre de mi palabra, pero no todos pueden escuchar esa palabra de vida. Te he levantado como una atalaya para que reprendas, quites todo lo que no proviene de mí y que te levantes para establecer mi reino aquí y ahora y a donde quiera que tú vayas. Levántate y resplandece y deja que esos ríos de agua viva que fluyen a través de ti
vayan e inunden esos inmensos lugares llenos de sequedad, que sacien el hambre que tiene el mundo de conocer y que ignoran mi poder y mis principios, porque a veces no hay quien pueda hablar. No tengas temor. Ha llegado el tiempo en que muchos Moisés han muerto, pero he levantado a Josué en este tiempo para que sigan adelante y puedan introducir a mi pueblo a las delicias de mi palabra, al bienestar de mi presencia y a adorar, a establecer mis principios, que la tierra sea llena de mi gloria, de mi poder y de mi unción. Porque soy el Dios Todopoderoso y la gloria postrera mía será mayor que la primera. Muchos dirán, no me tocará verla, pero muchos guerreros esforzados y valientes han encaminado han encaminado en mis principios a muchos, y hoy están en mi presencia. Pero yo he levantado un pueblo, un remanente lleno de mi poder y el fuego de mi espíritu, para que puedan caminar por este valle de lágrimas y establecer mi palabra, mis pensamientos y en mis caminos, porque es el tiempo de mi gloria. Es el tiempo de las señales, los prodigios y los milagros sean vistos como nunca antes. No te detengas ni permitas que el enemigo te amedrente. Yo soy tu Padre, tu sanador, quien te dice no temas, no te detengas, sigue adelante, yo estoy contigo. Persevera en mi caminar, en mi palabra, no te detengas. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará, porque mi propósito será cumplido en tu vida, porque tú has dicho, heme aquí. Y yo te estoy diciendo, yo te levanto, yo soy quien te alimenta, te sustenta, quien te lleva de triunfo en triunfo, para que puedas dar de gracia lo que recibes de gracia. No estás sola. Yo estoy contigo y camino contigo a donde quiera que tú vas. Persevera en mi presencia. Adora a tu Padre, porque el deleite más grande mío es tu adoración y tu presencia. Yo quiero decirles que esta palabra la tomen para ustedes. Y Dios me hablaba que estamos entrando en un tiempo donde, cuando mi esposo murió, le gustaba mucho Murriel y le gustaba mucho, y lo tuvimos de maestro, a Garduño. Y los tres se fueron en esa semana. Y después otros predicadores y otros más famosos. Y el Señor me dijo, estos Moisés se fueron, porque viene el tiempo de que los Josué se levanten y metan a la tierra prometida, no solamente a mi pueblo, sino que conviertan este mundo y lo introduzcan para que puedan reinar en vida aquí y ahora. Y esos Josué somos tú y yo, porque no importa la edad, los que estamos vivos. Mi marido le gustaba mucho lo que decía John Austin, decía, más vale perro muerto que león vivo. No, león muerto que perro, más vale perro vivo que león muerto. Y una vez les dijo a los congregantes, a unos líderes de John Austin, les dijo, yo soy más que John Austin. No, ¿sí? Más vale perro muerto que perro vivo. Más vale perro vivo que león muerto. Entonces tú y yo estamos aquí para hacer lo que Dios dice que soy. Y yo les animo, disfruten su casa, disfruten lo que hagan. Dios nos envió y nos da la provisión. Y quiero por último dejar esto. Yo tuve que condenar mi lengua, que dije, si tú te llegas a ir, me voy así. Y yo sentí que no duraba ni un año, año y medio cuando mucho. Pero por la palabra de Dios, por el amor de Dios, por lo que Dios quiere que yo haga aquí y por mis hijos y mis nietos, decidí cancelar eso. Analicen su vida, cancelen muchas cosas porque no están viendo una victoria gloriosa por lo que hemos dicho. Es que era broma. No, desátate. Los bendigo. Y doy gracias a Dios por sus vidas y por lo que fueron para mi marido. Los amaba entrañablemente. Era algo tan especial que él venía corriendo, aunque fuera una hora,
pero quería estar en el consejo pastoral, porque a él le interesaba que hubiera unidad y sobre todo que cada uno reináramos en vida aquí y ahora. Amén. Los amo y muchísimas gracias. Alfonso fue amado por muchos, controversial para otros, porque sus enseñanzas a muchos no les cabían, era muy controversial. Yo tengo uno de los líderes que así es, tiene una forma de pensar que de repente está predicando y tú tienes que analizar todo, ver, regresarte a la Biblia a ver si lo que está diciendo ahora, porque lo maneja de una manera diferente. Y a mí me gusta eso, porque me gusta que me pongan a pensar, oír lo que va de acuerdo a tu doctrina, pues entra y se va, pero cuando te ponen a pensar es, a ver, sí, no, ¿qué? A ver, ¿de dónde sacó esto? ¿Tiene base, no tiene base? Qué bueno que nos pongan a pensar, qué bueno que nos muevan tantito. Y así era Alfonso. ¿Ven? Me pidieron que si podemos pasar, yo creo que por el tiempo también nos vamos a pasar el video. Pon el de Moisés ha muerto, por favor. Hay un extracto de una enseñanza que dio Alfonso. Vamos a pasarla. Es un pedacito nada más, es un extracto. Sí, como decía Malicú, pues yo me acuerdo cuando nos ungió como pastores, eso fue lo que dijo la congregación: Moisés ha muerto. Dice, para la gente que tú estás enseñando, yo ya morí, tú eres el que sigues adelante. ¿Ven? ¿Sí está el video? ¿Mandé? Ah, ya. Ahí viene, está cortito, es un extracto. Entonces, como todo el conocimiento ya está al alcance de todos,